En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Queridos amigos, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer con nosotros y vamos ya a entrar al Evangelio. Y quiero decirles que todos los sacerdotes y todo el mundo no crean que con una vistita basta. Hay que leer y releer varias veces el Evangelio, porque vamos a analizarlo y van a ver ustedes en todos los gestos de Jesús, en cada palabra, en cada personaje, pues hay un signo que está lleno de enseñanza y que nos va a decir muchas cosas. Como ven ustedes, ya tenemos aquí a nuestras amigas. Me da muchísimo gusto que haya regresado Karen Ruiz. Muchas gracias, Karen, y buenos días. Muchísimas gracias, señor Jorge, Vero. Muchas gracias por la invitación y pues muy agradecida también con Dios de permitirme pues hablar de Él, ¿no? Porque es estar hablando de su palabra, es estar hablando de sus acciones, de todo lo que Él nos quiere enseñar, porque es una enseñanza que siempre tenemos que tener bien presente en nuestra vida y que debemos de llevar a cabo, claro que sí. Entonces, pues de verdad muchísimas gracias y muy buenos días. Y también está con nosotros, ya se ha integrado, Ángeles Carrasco. Muchas gracias, Vero, Jorge y Karen, y pues me agradezco también a Dios el poder estar aquí nuevamente, al igual que el miércoles pasado. Y aprovechando que tienes el micrófono, yo te preguntaría qué es lo que más te llamó la atención de este evangelio, qué es lo que te salta y en lo que te quedaste ahí pensando, meditando. Pues más o menos fue lo mismo del miércoles pasado, que como que se volvió a repetir la historia de la suegra de Pedro, bueno, mi forma de ver, que Jesús vuelve a tocar al leproso, ¿no? Y vuelve a sanarlo, y pues eso que Jesús ahora se convierte, al no decirle al leproso, bueno, al decirle al leproso que no lo anunciara a nadie, y pues él sí accede, pues Jesús ahora se vuelve un poco el excluido, ¿no? Y se fue a lugares solitarios, y entonces pues como que Jesús ahora se vuelve leproso. Y yo pienso que en el fondo él ya sabía que eso le iba a suceder, ¿no? Si el leproso hablaba. Y pues Jesús asume esa responsabilidad con amor, ¿no? Sí, vamos a abordar ese punto un poquito después. Karen, que hay poquitos personajes, ¿verdad? En esta ocasión, ¿qué personajes tenemos en este evangelio? Bueno, en este evangelio tenemos a Jesús y a este leproso también, y pues incluso nos habla de Moisés, ¿no? Pero realmente yo creo que aquí, como decía Ángeles y como decía Berito, a mí lo que me llamó mucho la atención también era el sí quiero, el sí quieres de las cosas, la decisión que toma Jesús, pero también la fe del leproso al acercarse a él, con esa cuestión de que pues a ellos los tomaban como impuros, y que también a lo mejor en la cabeza del leproso podía llegar a pensar que también Jesús lo iba a rechazar, ¿no? Entonces yo creo que son muchas variantes las de este evangelio, y está muy lleno de mucha sabiduría. Y Berito, perdón, pero me gustaría que hiciéramos un poquito de contexto
Como ya venimos diciendo desde el domingo tercero, este evangelio, el capítulo primero, pues ha sido continuado. El domingo tercero fue Marcos, primer capítulo, del 14 al 20, luego el domingo cuarto del 21 al 28, domingo quinto del 29 al 39, y este próximo domingo, el sexto domingo ordinario, pues va a ser del 40 al 45. Entonces, para tener el contexto, ¿verdad?, y poder analizarlo pues un poquito con más agudeza, vamos a ver, domingo cuarto, ¿te acuerdas? Jesús va a la sinagoga de Cafarnaún y se pone a enseñar, pero antes de esto, el domingo tercero, había estado Jesús ahí con Juan el Bautista, había caminado muchísimo para llegar a ese lugar del río Jordán, se había bautizado, y ahí sucede algo maravilloso, que es la manifestación del Señor, y esa manifestación con el Señor en pleno, es decir, la Santísima Trinidad en pleno. Sí, y nosotros vemos ahorita en estos relatos de Marcos cómo, pues bueno, vemos la manifestación, como dices, porque el Espíritu Santo pues baja en forma de una paloma. Como ya lo he dicho muchas veces, no es que signifique que sea una paloma, pero el hombre necesita ver, entonces por eso Dios nos lo pone con esa figura de paloma. Y pues como tú le decías después, Jesús empieza a hacer una serie de cosas que nos van a llevar a ver cómo debemos de ser. Recordemos aquí cuando ve a Santiago y a Juan, que quiere hacer comunidad. Después de que quiere hacer comunidad, expulsa a un demonio. Empezamos a ver los milagros de Jesús, y sí quería hacer una anotación. Cuando hablamos de lo que son los enfermos, como la vez pasada, que estábamos hablando de la suegra de Pedro, para los judíos los enfermos son marginados. Son las personas que sí son impuras, pero viven dentro de la comunidad. Vemos que la suegra de Pedro está en su casa, pero a la hora de tocarla, porque está enferma, una persona se vuelve impura. En esta ocasión es una cosa es mucho más severo. Si nosotros vemos la primera lectura de este domingo, vemos cuál es la postura de la ley, y en esta postura de la ley de Moisés habla de que las personas que presenten una mancha blanca, brillante o escamosa, que son los síntomas de la lepra, en ese momento lo que tiene que hacer la persona es pues decirlo, y se vuelve una persona impura. Pero esa persona impura es totalmente excluida. Eso quiere decir que no podían vivir en comunidad, no podían vivir en sus casas, tenían que vivir con la ropa descosida, maltrecha, con la cabeza descubierta, e ir diciendo que estaban impuros. En otras ocasiones, no sé si en la Sagrada Escritura, o bueno, fue cuando lo estudié, decían que tenían que ir con una campanita para ir avisando que estas personas estaban impuras. Entonces, vamos a notar la diferencia. La suegra de Pedro es marginada, sí entra dentro de impureza porque está enferma, pero estas personas son excluidas. Y en el momento en que se les quita la lepra, entonces sí, lo vamos a ver más adelante, Jesús lo manda al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que firmar un documento de que esta persona ya podía entrar y reingresar a la comunidad. Ya no es excluido, ya puede entrar a la comunidad únicamente cuando ya se le haya quitado la lepra. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad impresionante, que ahora yo no conozco gente así, pero sí mi tía trabajó con leprosos y decía que son personas que realmente pues se les caen las partes del cuerpo y que despiden un olor muy desagradable, porque precisamente la piel se pudre, la carne se pudre. Entonces estas personas pues son las excluidas, y por eso vivían afuera, en las periferias, porque como tú decías, Jesús se vuelve un excluido precisamente. ¿Por qué? Porque más adelante lo vemos que se tiene que ir afuera, ¿no?, a las periferias. Eso es importantísimo. Yo creo que vamos a ahondar en esa parte.
Pero yo quisiera ahora, siempre para entender el Evangelio, pues nos ponemos en los zapatos de los personajes. Por ejemplo, un Zaqueo, ¿verdad? Pues a lo mejor nos sentimos chaparritos y nos sentimos muy ágiles para subirnos a un árbol y estar viendo ahí a Jesús en una panorámica diferente a la que todo el mundo los ve. Si es cualquier otro personaje, Mateo, por ejemplo, de estar ahí en el puesto, el cobro de impuestos, y cuando llega Jesús y le dice sígueme, y él deja todo y lo sigue, pues también nos podemos identificar con él. Yo quisiera ahora, ¿por qué no?, ponernos en los zapatos y tener mucha empatía con lo que es un leproso. Ya Vero comenzaba a describir un poquito de pues, lo que conocemos a través de médicos, amigos o de las películas que vemos, que sí era una enfermedad tremendamente mala, una enfermedad en que se les iba pudriendo la carne y se les iba cayendo a pedazos, ¿verdad? Partes del cuerpo, como una oreja o la nariz o quizá la concavidad del ojo. Y fijémonos cómo quedaban esas personas totalmente deformados, oliendo muy mal, como dice Vero, y por esa razón pues eran excluidos, además de que la ley lo mandaba así, ¿no? Como para proteger de una epidemia o de una cosa más grave ahí en el pueblo. Pues la cosa es que estos enfermos, pues estaban enfermos de dos causas. Una, la enfermedad propia, que era la lepra, por lo cual eran totalmente excluidos, y la otra de la soledad. Muchas personas estamos enfermas, o estamos enfermos de soledad, y creo yo que hay una cosa que es indispensable, un elemento que es indispensable en la vida, que no es ni dinero, que no es pues una empresa, una casa, un coche o cualquier cosa material. La necesidad de amor, ni siquiera las necesidades primarias, ¿no?, de comida, vestido, techo. Yo creo que la necesidad de amor, y tú lo has hablado mucho en tu programa, viene Karen en un programa Salvando el Amor, de tal suerte que hasta de eso estos enfermos pues estaban enfermos de falta de amor. Y muchos jóvenes que se ven en las ciudades perdidas, escondidas de las grandes ciudades, ¿cómo se llaman allá en Brasil? Las favelas, ¿no? Sí, sí, lugares donde viven con mucha pobreza y son arrastrados tratando de buscar amor en donde no lo hay, a una banda, ¿verdad? O a organizaciones delictivas, pero es eso, buscando el amor. Bueno, pues ya nos empatizamos con este enfermo y ahora veamos lo que hacían los judíos. Los judíos tenían leyes muy precisas o prescripciones muy legítimas, y una de ellas era la exclusión total de estas personas. Y fíjense usted, en aquel tiempo, dice, empieza el Evangelio, se le acercó a Jesús un leproso. Ahí está la primera pauta para analizar. Se le acerca un leproso a Jesús, está transgrediendo totalmente la ley para acercarse a Jesús, pero tiene él la valentía, y yo creo que cuando alguien está enfermo de una enfermedad, pues ahora ya no hay tanta lepra, pero hay otras enfermedades como el ébola, ¿no? También. El cáncer, exacto, muchas otras enfermedades que pueden... Y en las casas la indiferencia. Eso, exacto. Ahí están las dos cosas, ¿no? La enfermedad física y la enfermedad de soledad. Cuando alguien oye de algo o algún remedio o alguna medicina alternativa que pudiera curar el ébola o el cáncer o esta soledad en las familias, pues no hay nada que se interponga para buscarlo, ¿no? Y para tratar de aliviarte. Aquí este enfermo había oído de Jesús y transgrede todas las leyes. ¿Y qué hace Jesús? Pues también va a transgredir, creo, ¿verdad? Pues transgrede y no, o sea, tiene él maneja, se puede decir, la ley, porque Él es Dios. Él tiene la libertad y toma la libertad de acercarse a este leproso, pero también vemos
que cumple con la ley, porque si no cumpliera con la ley no le hubiera dicho que fuera el sacerdote, y ahí es donde sí cumple con la ley y le dice que se vaya a presentar al sacerdote una vez que esté sano. Entonces yo creo que es tomar esa libertad que Dios nos ha dado, que precisamente por eso vino Jesús. Jesús dice que Él respeta la ley y que no va a cambiarse ni una coma ni una tilde de la ley. Mas sin embargo, las exageraciones que tenían las personas, realmente eran las personas, no era la ley, es lo que viene Jesús a modificar. No es que modifique la ley, sino que le viene a dar plenitud, viene a hacerla como debe de ser. ¿Cómo podríamos comparar eso con nuestro momento actual en nuestras parroquias, en nuestras iglesias? Yo creo que a veces hacemos cosas con un sentido externo nada más, ¿no? Y no nos lleva a la profundidad. Y esto creo que es lo que precisamente estaba haciendo Jesús. Aquí hay una lección de que pues la ley ya lo habíamos comentado también, cómo entran David y el ejército a ese templo que era como un campamento y se comen los panes de la presencia y no pasa nada. En otro momento entran los discípulos a una ciudad, era sábado también, sienten hambre y empiezan a arrancar espigas y se las comen y Jesús lo autoriza y lo aprueba perfectamente. Estos en esta serie de evangelios, pues el día que va a la sinagoga y que empieza a enseñar y que expulsa a un demonio, pues era sábado. Ahí no dicen nada los fariseos, estaban como muy calladitos, ya después van a empezar a hablar y a decir. Pero sí, tiene mucha razón Vero, aquí hay una enseñanza que podemos llevarla al momento actual en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, de no hacer las cosas por hacerlas nada más, como si fuera una receta de cocina, ¿verdad? A ver, ahora me tengo que hincar, ahora tengo que hacer, pero si eso no lleva a la profundidad de amor al Señor, de por qué me hinco, por qué hago una reverencia, cómo me hinco, ¿no? Muchas veces se nos enseña que cuando vamos al Santísimo, por ejemplo, pues hay que postrarse, o por lo menos hincarse con las dos rodillas. Cuando pasamos enfrente del altar que simboliza a Cristo, pues hay que hacer una reverencia, ¿no? La genuflexión, ¿en qué momentos, Ángeles, se hace? ¿Te acuerdas? Cuando entramos igual al sagrario, pero bueno, al Santísimo, pero sin estar expuesto, me parece, ¿no? Exacto. Entonces, si esas cosas las hacemos por hacer cosas, por cuestiones externas y no nos llevan a comprender qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estábamos comentando el domingo pasado, tuvimos aquí la visita de un grupo, una comunidad, Agnus Dei, que es el Cordero de Dios, significa eso. Y precisamente de esto se trata el Evangelio, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Y decíamos que, estar ahí en la misa y con estas personas que pues no usaron instrumentos más que un tambor en una de las canciones nada más, pero todo lo demás lo hacen ellos con sus voces, parece como un bajo, ¿verdad? Nicolai, y ellas pues hacen segunda y tercera voz, algo preciosísimo que tú debes, Karen, apreciar mucho porque sabes de música, y se siente uno transportado a las puertas del paraíso, pero medita uno y no es precisamente ayuda, sí ayuda en las canciones y todo, pero no es por eso, es el hecho de estar en misa, más bien Jesús transportado, su calvario, transportada la última cena y transportada su resurrección, de manera que con música, sin música, tendríamos que aprender a valorar lo que es la misa. Así es, creo que, como los coros y todos somos como medios, ¿no? Pero realmente si disfrutáramos lo que es la Sagrada Eucaristía, si le diéramos el sentido que se debería, si le diéramos el debido respeto que se debería, yo creo que también aprenderíamos incluso a cumplir el primer mandamiento, ¿no? Que Dios nos pone, que es amar a Dios sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para recibir amor, y por ejemplo, hoy como el Evangelio nos hablaba de aquel leproso que fue excluido y que Jesús también se excluye después de haber sido sanado y de que este leproso hablara, yo creo que esta enseñanza nos deja mucho y creo que va muy enlazada también con este primer mandamiento. El poder nosotros amar a Dios, tener fe en Él, pero también el poder amar a tu prójimo. Por ejemplo, Jesús se acerca a Él también pues tomando y, ¿cómo decirlo? Pues esa enseñanza también Él mismo, ¿no? Y también esa pues provocar muchas cosas dentro de muchas personas, porque Él estaba rompiendo muchas cosas para ellos, que en ese tiempo pues eran muy difíciles y complicadas, porque la gente era muy cerrada, como lo es actualmente, y actualmente lo seguimos viviendo, ¿no? Pero yo creo que ahora se le da un poco más de apertura que en esos tiempos. Pero pues, sin embargo, nosotros cuántas veces vemos cómo rechazamos a muchas personas, como teníamos ahorita el ejemplo de Miguel, como teníamos el ejemplo de muchas personas con cualquier discapacidad, ¿no? Un paralítico. Ya no nos vayamos con un leproso, sino también muchas personas que alrededor de nosotros tenemos, o simplemente porque nos cae mal, no dejamos que entre al círculo social con nosotros mismos, ¿no? Que tengan que ser con nosotros mismos. Entonces la enseñanza de Jesús es muy, muy amplia. Tan solo el de sanarlo, el de tener como, puedes decirle, compasión, pero a la vez también tenerle pues fe también al mismo leproso. Entonces yo creo que como nos deja esta enseñanza muy importante y que yo la quiero recalcar mucho, el poder amarse, el poder amar y poder amarse. Hace poquito estaba en una asamblea y comentaba el evangelizador de cómo queremos amar si nosotros mismos no nos amamos. Y muchas veces nosotros mismos también nos excluimos de la gente, ¿no? Entonces yo creo que son muchas cosas, muchas situaciones las que nos pueden llevar, pero pues el hecho de saber que Dios nos ama, tenemos una gran ventaja. Pues bueno, ahorita me estoy recordando mi infancia. Me acuerdo que a mí me excluía mucho. Hace poquito. Hace sí, un poquitín. Yo tenía los dientes muy mal. Tuve que tener un tratamiento de ortodoncia durante 6 años y realmente estaba yo muy mal. Y yo sí, la verdad, le decía a mis papás, por favor, llévame al dentista, por favor, porque la gente me excluía, obviamente me hacía bullying, y eso lo hace sentir a uno, pues realmente sin amigos, realmente en una soledad muy fuerte. Y el que llegue Jesús y te diga, tú eres valioso, porque aquí llega Jesús en este caso y lo sana de 2 maneras. En el momento en que se acerca este leproso, se acerca pero no lo toca, o sea, simplemente con los gritos le llama la atención de Jesús. Y con esos gritos, él sabía que realmente nada más, con tan solo Jesús hablar, con eso él quedaba limpio. ¿Por qué? Porque tenía fe, porque ya alguien le había hablado de Jesús o ya había escuchado de ese Jesús. Pero entonces vienen 2 sanaciones. La primera sanación es cuando lo toca. Cuando te toca a una persona es cuando te acepta, cuando te libera de esa soledad. Y en el momento en que dice, quiero, queda limpio, en ese momento pues lo sana de la lepra. Entonces lo sana tanto de la soledad, como tú decías, como de la enfermedad física que es la lepra. Y nosotros podemos poner a ver en nuestra casa, como dices ahora, lo que en la actualidad pasa. ¿Cuántas personas viven en soledad dentro de nuestras casas? Hay veces es increíble. Yo ahorita que estoy estudiando un poquito de psicología, vemos que los papás no se dan cuenta que los hijos están solos y que se van a dormir todo el día. ¿Por qué? Porque se quieren excluir. Quizá no lo pueden hacer físicamente porque tienen 12 o 13 años o un poquito más. No pueden decir yo me voy de mi casa, pero sí pueden decir me voy a ir a dormir 8, 9 horas o las que sean en la tarde. Eso, ¿por qué? No porque se quieran excluir, sino porque es que nomás nadie me pela, como dicen. No encuentran sentido. No encuentran sentido y entonces se alejan. Entonces,
esa es una forma en la cual nosotros podemos ver en muchísimas casas cómo está esa enfermedad de la soledad. Y tenemos también enfermedades físicas y enfermedades como nosotros lo podemos ver dentro de nuestro corazón, enfermedades de cuántas veces hemos odiado a personas y nosotros seguimos con nuestro odio y todo ese odio nos carcome por adentro y vemos y andamos por el mundo odiando gente, sintiendo rencor, sintiendo resentimientos y todas estas cosas nos hacen daño. Más simplemente lo que requerimos es gritarle a Jesús y decirle, si quieres, puedes curarme. Y Jesús va a decir, sí quiero. Nada más es cuestión de que nosotros nos acerquemos a Él. Y quería yo comentar un poquito cuando yo llegué aquí a Vamos, ya casi un año, que una de las personas que me acogió mucho pues fue Miguel precisamente. Y él lo primero que hizo, ni me conocía ni nada, era darme la mano. Hola, ¿cómo estás, hermana? Bueno, yo era su hermana y todos nos conocíamos. Y para mí me ha gustado mucho el que Miguel está aquí porque al principio de cuando nosotros empezamos, bueno, que empecé yo aquí en Vamos, dicen psicológicamente que una persona que sufrió soledad como yo, necesitamos, se le llama necesidad de espejeo, que la gente te vea, que la gente te pueda ver a la cara. Y yo estoy acostumbrada a dar clases o dar conferencias donde puedo ver a las personas físicamente a los ojos. Aquí me costaba mucho trabajo porque la cámara pues no tiene ojitos, ¿verdad? Entonces yo decía, sí sé que están ahí, pero no podía a veces ver bien a la cámara y me decía el padre, pues es que volteé a ver a la cámara, yo es que siento que no hay nadie. Y me decía, pues si voy a poner un monito atrás, pues gracias a Dios no pusieron al monito, pusieron aquí a Miguel. Y entonces veo a Miguel y además me gusta mucho porque cuestiones de que a veces hablo, de repente está, ustedes no lo ven, pero está así de sí, entonces me pone muy animada de que hay una persona ahí que me está echando porras, de que me está escuchando y que obviamente me está ayudando a que pues todos los de la cámara también estén ahí escuchando, y para mí es ese reflejo de todos ustedes que pues que me puede ver y que me puede decir si vas bien o no vas bien. No, nunca nos dice que no, al contrario. Entonces yo creo que también una persona que pudo haber sido excluida es una persona que como pasa en el Evangelio, una vez que conoce a Jesús no se puede quedar callado, y es una persona que puede llevar a Jesús a todos los demás y decirte, hermano, ¿cómo estás? Y no se puede quedar callado, y además empiezas a conocer a Jesús por medio de él. Sí, tienes toda la razón, no puede quedarse callado, y sobre todo cuando habla acerca de nuestro Señor. Y yo quisiera aprovechar estos minutitos porque me he recordado de un libro que es para mí, después de la Biblia, el segundo libro más importante, y que es la vida de San Francisco de Asís. Y cuenta un relato de este libro que una vez se aísla San Francisco y desesperado toda la noche le pedía al Señor a gritos, Dios mío, háblame, Dios mío, háblame. Y le decían en su idioma, Dio párdame, y pues no recibía respuesta ni nada. Y él tenía una aversión pues muy grande, más que la normal, a los leprosos en ese tiempo. Y al día siguiente oye las campanitas de un leproso y siente la necesidad, sintiendo esa repulsión de acercarse al leproso, y le da de besos. Lo carga, lo tapa con su túnica y lo lleva a la plaza de la ciudad para ver en qué más podía servir, darle de comer y todo. Se sienta ahí en la fuente y siente una ligereza extraña en esa túnica, se asoma y ya no había nada. Era Jesús. Lo que nos enseña, pues comenzó enseñándonos Miguel, de ver a Jesús en el rostro de nuestro prójimo, sea leproso, sea limosnero, sea un rico, que también los ricos son muy excluidos, ¿verdad? Y ver la otra cara de la moneda también. Ya vimos cómo hemos sido excluidos. Yo creo que todos en nuestra escuela, en algún momento, en nuestro trabajo, pues nos han humillado, nos han, inclusive hasta golpes físicos, ¿verdad?
Y puede ser que alguno de nosotros esté en esa situación, pero sepamos con toda la certeza de que Jesús está ahí presente, de que Jesús se va a arriesgar a tocarnos y hacerse Él impuro por nosotros, como que es una figura de lo que va a consolidar en la cruz. Va a tomar nuestro pecado, sin Él ser pecador, siendo totalmente puro, pero de salir al frente, ¿no? Por nosotros ante Dios Padre. Pues queridos amigos, ya estamos a 5 minutos. Les voy a dejar el micrófono a ustedes para comenzar con nuestras conclusiones. Pues yo con lo que me quedo es la parte que dice, que le dice, si quiero quedar sano. Y pues cuando él le pide la sanación, me pongo a pensar que quizá solo le pedía físicamente, ¿no? Que era tal vez lo que él sentía. Pero yo pienso que cuando Jesús le dice, queda sano, él sana todo, ¿no? Todo, no solo lo físico, sino también lo que él podía haber tenido heridas por la exclusión, tal vez por las burlas, por lo que a él se le separaba, ¿no? Y entonces yo pienso en cada uno de nosotros, pero pues me pongo en primera persona, que Jesús muchas veces no nos va a presentar tal cual nuestras heridas, porque a lo mejor no soportaríamos, ¿no? Ver pues realmente todo lo que somos, pero cuando nosotros le pedimos a Jesús pues algo, Él va a abarcar todo, ¿no? Tal vez poco a poco, porque como digo, no creo que soportáramos ver todo lo que llevamos, tanto bueno, pero también malo. Y entonces pues es hermoso, ¿no? Ver que Jesús conoce más que nosotros, y aunque nosotros le pidamos poco, pues Él va a abarcar todo nuestro ser. Y también me gustaba mucho lo que decía Jorge, que es que pues esto nos ayuda a evitar pues los juicios en los demás, porque pues nosotros llevamos muchas heridas, mucha como pues enfermedad, y poder descubrir poco a poco pues la mirada de Cristo en cada uno de los demás, ¿no? El poder descubrirlos y pues así poco a poco pues no solo mirar a Jesús pues en el sagrario, pues en cosas como que dicen, no, pues ahí está Jesús, pues también aprender a ver a Jesús pues en las demás personas, que es todavía más difícil que irnos a arrodillar ante Jesús, ¿no? Yo comparto mucho con Ángeles, porque la verdad es algo muy hermoso el poder no solamente ver la custodia y a Jesús ahí mismo, sino también el poder verlo en tu semejante, en la otra persona que a lo mejor necesita. Muchas veces, por ejemplo, vemos a alguien pidiendo la calle, estira la mano, pero tú no sabes si lo que necesita no es solamente dinero, sino también pues un abrazo, un apoyo, algo que sea también significativo. Y creo que Jesús lo notó muy bien en esta persona, y lo nota muy bien en cada uno de nosotros. Bien decimos que Dios nos da lo que necesitamos, ¿no? A lo mejor pedimos, no sé, muchas cosas, pero siempre nos va a dar lo que realmente necesitamos. Y pues yo creo que yo me quedo mucho con esto, de que Él tiene la última palabra, Él tiene la decisión, pero tú también tienes que acercarte a Él como este leproso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dejamos a la deriva todo y queremos que las cosas nos lleguen solas, pero tampoco llegamos a apreciar ni a Dios ni a nuestros semejantes, ni a todo lo que en sí se envasa para poder lograr o para poder tú mismo sanar. Entonces no seamos motivo de desunión, no seamos pues motivo de exclusión para los demás. Yo creo que yo me quedo con esto de compartir con los demás, de empezar a ver al Cristo en los ojos de mi prójimo, y pues darle ese amor, ¿no? Que Él en el primer mandamiento nos lo dejó: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo me quedo con esto. La verdad, este evangelio deja mucho más allá de toda expectativa. Pues como dice Karen, acércate, grítale, dile
si tú quieres, puedes curarme en esta situación que tengo en mi vida. La forma de gritar, la forma de hablar, la forma en que te le acerques, se le llama oración. Y no nos importe buscarlo donde sea. Aquí al final del Evangelio lo dice, iban a todas partes, venían de todas partes a donde él estaba. Busquémoslo donde esté. Sabemos perfectamente que Jesús se encuentra en todos lados, en la periferia, en los marginados, como lo hemos dicho, en tu hijo que está en la casa. Con eso me quedo. Gracias. Bueno, y a Pedro habías dicho que la cuestión está de espejearte, ¿verdad? Se me quedó muy grabado y probablemente necesitamos vernos en un espejo, en el espejo de la vida, y hay grados de enfermedad como la suegra de Pedro, que era una fiebre alta, y grados de enfermedad como la del leproso, que era una enfermedad que llevaba a la muerte. Sin embargo, hay esperanza. ¿Por qué no nos vemos en ese espejo de la vida? Nos vemos ahí mismo y no perdamos la esperanza ni la fe de que hay alguien que es nuestro Dios, que está ahí al pendiente para tocarnos, para curarnos, para acogernos, para estar con nosotros. Así que con mucho ánimo, con mucho gusto, si estoy enfermo, bueno, tengo a Dios. Si me falta dinero, tengo algún problema económico, no importa. Ahí está Dios. Puede faltar cualquier cosa. Podemos sentirnos hasta excluidos de la sociedad, pero si tenemos a Dios, tenemos todo. Pues queridos amigos, llegamos al final. No sé si quieran agregar alguna otra cosa. Nos vamos ya y no nos resta más que decirles que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta luego. Que estén muy bien.